¿por qué tengo que mover al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que realizar y cómo lo debo de realizar? En este inter me encuentro con muchos problemas para poder realizarlo, debido a su enfermedad, su propia patología, inclusive los familiares, el mismo paciente que está renuente a ser movido. Entonces, hay muchas de las cosas que podemos platicar. Daremos como un preámbulo en relación a lo que es una úlcera de presión, ya creo que nos queda bastante claro. Y continuaremos hablando en relación a clasificaciones. Hay imágenes que son bastante claras de que es una úlcera por presión. Las personas que tienen la facilidad de estar en un ambiente hospitalario saben o conocen a través hasta de un familiar o amigo que ha estado encamado por tiempo prolongado de esta aparición de úlceras. Es muy común que, que una úlcera por presión aparezca cuando una persona, ya sea que tiene una vivencia en silla de ruedas o que es una persona de edad que se la ha pasado postrado por tiempo indefinido en cama. Muchas de las veces, aquí tengo unas causas en las que me quiero detener un poquito. Los factores intrínsecos de este tipo de problemas vienen dados con la inmovilidad o la movilidad limitada de estos pacientes. Esto es que si tiene algún tipo de discapacidad, permitimos que nuestro paciente o nuestro familiar se quede completamente confinado, ya sea una silla, un reposet, una cama hospitalaria o simplemente a banquitos de madera, que a veces me he topado con personas que no hay una movilidad cuando realmente la tienen. Ahora sí que en los factores intrínsecos podemos hablar que todo esto afecta al estado de alerta. Hay enfermedades degenerativas que van haciéndose cada vez más. El periodo de vitalidad lo va mermando, y entonces encontramos que si, por ejemplo, es un paciente con diabetes mellitus, con hipertensión y no está dado la movilidad, está confinado a tener mayor grado de enfermedad. En los factores extrínsecos podremos hablar de presión, de fricción, de cizallamiento, de humedad, de todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, para poder dar como una ubicación en relación a qué pasa con estas úlceras de presión, tenemos como tres factores de posturales que nos llevan a tenerla. Una es de cúbito prono, de cúbito supino y de cúbitos laterales, o sea, boca arriba, boca abajo y de lado, ya sea derecho o izquierdo. Normalmente este tipo de presiones la viven nuestras personas de tercera edad. ¿Qué pasa cuando no muevo a mi abuelito, no muevo a mi paciente por ninguna razón? Pues entonces van haciéndose zonas enrojecidas, van haciéndose puntos de presión en los que no puedo manejar después porque generan dolor. Entonces ahora tengo hasta miedo para moverme. Y es aquí donde la familia juega un papel muy importante para poder avanzar en este tratamiento. Debes de darle la confianza, debes de hacerle entender que la movilidad siempre va a estar mucho más acorde a su avance que dejarlo inmóvil o postrado en una cama. Entonces, ahora sí que vamos a hablar en relación a las profundidades, ¿sí? No todos los pacientes tienen una movilidad semejante. Algunos de ellos estarán confinados en sillas de ruedas, que tendrán puntos de presión en diferentes zonas. También no solo también en las caderas, en los omóplatos, en el sacro, que es donde más común se pueden encontrar, sino también en personas que pasan en silla de ruedas en la zona de los genitales y que muchas veces no lo hablan por temor, por cierto grado de pena ante este tipo de zona. Y también afecta también su vida sexual, su vida urinaria, y entonces se agregan más problemas de los que ya hay. Es importante que cuando tengamos una persona en silla de ruedas siempre aún tenga limitado su movimiento, también lo hagamos completamente activo. Siempre va a ser mucho más razonable mover a un paciente que dejarlo confinado en cualquier tipo de situación, banquito, silla, cama
o lo que así, o lo que así sea. Si bien ya vimos los grados de úlceras por presión, 1, 2, 3 y 4, ya tenemos conciencia de qué pasa en cada situación. Ya sabemos lo que pasa en cada clasificación. Ahora, es importante tener en cuenta que una evaluación clínica ante esto es completamente, juega un papel muy importante hacer una evaluación diagnóstica de este tipo de lesiones, porque no solo vamos a encontrarnos con un paciente que tenga una úlcera como tal, muchas veces vamos a encontrarnos un paciente con retención de líquidos que va a hacer abrasiva su piel. Entonces, la presencia de fístulas, de tejido necrótico, de evidencias de tejidos de granulación, la temperatura, incluso si pasa con periodos de febrícula, la presencia de edemas, los cambios de la consistencia del tejido afectado en relación al tejido sano, todo esto va a tener una evaluación importante ante el paciente. Cuando te topas con un paciente en modo hospitalario, resulta que hay muchos factores fisiopatológicos para poder llevar este tipo de lesiones, llevarlas a una clasificación. Pero aquí se encuentran las más importantes, que también ya las vimos, la desnutrición, el tipo de tratamiento, los medicamentos administrados, las alteraciones del estado de conciencia, las deficiencias motoras, sobre todo las deficiencias sensoriales. Todo este asunto nos va a llevar a un paciente con mayor grado de enfermedad y, por supuesto, menor grado de movilidad. Cuando tenemos las úlceras por presión derivadas de un tratamiento, ya sea por sondajes, por inmovilidades, por tratamiento de fármacos, por aquellas técnicas que se requieren en el paciente, como por ejemplo los pacientes que tienen CPAP o mascarillas, es muy común que en la cara, que en donde se pone la liga para reforzar el CPAP, y en todas estas zonas, a veces incluso te puedes encontrar zonas de presión con las jeringas, agujas que dejan a veces olvidadas o perdidas sobre esa zona, las sábanas, los pliegues de la cama, el borde de la ropa, el pañal. Todo esto juega un papel bastante importante. Entonces es por eso que es de vital importancia decirle, platicar con el paciente, con el familiar, para que esté siempre al pendiente de todo este asunto. Y una vez hablando de todo esto, no solamente en la parte de los adultos, sino también en la parte infantil suceden este tipo de cosas, porque a veces la cuestión de mamá e hijo hace que no permitas la movilidad por miedo a que le vaya a doler, ¿no? Por miedo o por protección. Pero también esto es importante que le hagas entender a la mamá primero o al familiar que es importante y de vital importancia, movilizar al paciente. Cuando tenemos edemas, normalmente decimos, bueno, está hinchado, ¿sí? Pero hay varias razones por las cuales nuestro paciente está inflamado, ¿sí? O tienes un edema localizado o generalizado. Es aquí donde entra toda esta zona. En este caso, el signo de Godet es bien importante. Cuando a nosotros se refiere a una interconsulta de algún tipo de pacientes, es importante que, aunque lo veas hinchado, hay que antes de empezar la movilidad, por eso es importante dar todo este preámbulo, porque no simplemente hay que movilizar al paciente porque lo ve hinchado, sino hay que hacer una evaluación de dónde proviene ese edema. Si es un edema como signo de Godet, habremos de recordar que el signo de Godet tiene una evaluación. Presionar sobre una zona donde haya hueso, presionar por unos segundos, y como la imagen lo muestra, si queda la zona como hundida y no regresa a su normalidad hasta por un lapso de tiempo, estaremos hablando de un signo de Godet. Sin embargo, puede decirse que esta es la evaluación más fácil de llevar, pero de aquí van a partir
otras más, donde, dejen que camine. Nos encontramos también con un paciente anasárquico, ¿sí? Un paciente que presenta una anasarca, ¿sí? Esta situación tiene que ser evaluada, obviamente tiene sus características muy especiales, ¿sí? El abultamiento del estómago, el abultamiento ocular y la cara. Este tipo de edemas se presentan mucho en las personas que tienen alguna patología cardíaca, renal, cirrosis o hepática también. Por eso es importante saber de dónde viene el edema, ¿sí? Tenemos que hablar de esto para poder hablar de movilidad, ¿sí? No podemos llegar y decir, muévanle la mano, pónganla a bailar, porque no. Tenemos que saber de dónde viene para saber a dónde va a dirigirse todos esos fluidos. Una vez que podemos llevar como una evaluación en relación a de dónde proviene la inflamación, también antes de hablar del reloj postural, para mí es importante hablar que también hay otros edemas que provienen del linfedema, que son los pacientes que vienen de cáncer, de algún tipo de cáncer, normalmente de extirpación mamaria. Entonces, este tipo de inflamaciones de edema son muy localizados en los brazos, y que por el contrario lo que requiere menos es hacer ejercicio, ¿sí? Porque la vascularidad de la zona empieza a hacer mayor irrigación, lo cual va a generar mayor grado de edema. Este tipo de cuestiones en el linfedema se tienen que evaluar de una manera más profunda. También hay muchos sistemas evaluatorios para ella, pero en una de ellas, o el más simple, el más manual, es a través de una cinta. Se van midiendo las zonas de distal a proximal, y se va haciendo una evaluación nada más en relación a lo postural para hacer el drenado, porque como ahí nos encontramos con extirpación de ganglios, habrá que ver cuántos ganglios fueron extirpados para poder saber cuál va a ser su tratamiento y su evolución, porque debemos de saber que un linfedema queda presente por el resto, ¿sí? Una vez que ya hicieron la extirpación mamaria y que presentó linfedema, no todos los pacientes de cáncer presentan un linfedema. Sin embargo, los que ya la presentaron, es importante saber que va a ser un tratamiento para la postre, ¿sí? O sea, no va a haber un drenado de líquidos como el paciente anasárquico, que le dan diuréticos, furosemidas y demás, para poderle bajar la hinchazón o el líquido, llevárselo al torrente, o como un paciente que tenga signos de Godet, que con posturales es suficiente trabajar. Entonces, una vez como clasificadas estas tres partes, podemos empezar a hablar de movimientos, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta evaluación grande, ¿sí? De dónde viene la inflamación, de dónde viene el edema, podemos empezar a hablar que el reloj postural viene siendo una de las técnicas más sencillas, más cómodas y de total facilidad para los pacientes y para el familiar. Aquí en el reloj postural podemos ver que empieza a las 12. Como cualquier persona, debemos de tomar en cuenta que las 8 horas de sueño deben de ser sueño para el paciente, pero para nosotros es actividad, ¿sí? ¿En qué se basa esto? Que debemos de hablar, aquí el reloj postural lo marca, que cada 2 horas debemos de estar volteando a nuestro paciente, y lo habla que, por ejemplo, en las 2 primeras horas lo podemos colocar en decúbito supino, o sea, boca arriba. Pero el estar boca arriba, esta posición no solo es para todas las personas, porque hay personas que tienen afecciones pulmonares, que no pueden estar completamente recostados, porque requieren de una inclinación ligera de espalda a cabeza. Entonces, el uso de muchas almohadas, reposets, cuñas y todo este tipo de cuñas que están en el mercado, ya se venden por todos lados, es importante adquirir, ¿sí? Porque vamos a darle postura al paciente. Entonces, jamás debe de estar un paciente que está en decúbito supino y que tiene algún problema de reflujo, acidez, tiene problema pulmonar, tiene problema cardíaco, también
de la presión. Entonces no debe de estar de presión arterial, no debe de estar por completo con la cabeza en relación a la cama, jamás. Debe de tener una inclinación más o menos de 30 grados. En este punto vamos también a trabajar una almohada debajo de las rodillas que nos pueda soportar ese tipo de postura para que sea más cómoda y baje la presión sobre la cadera. De esta manera estaremos previniendo una úlcera por presión cuando tenemos un paciente que debe de estar en postura de reposo. A las siguientes 2 horas, salvo sea una persona que ya tenga una úlcera por presión, este reloj se puede reducir a 40 o 1 hora, ¿sí? A 40 minutos o 1 hora que comencemos a hacer los cambios posturales. Entonces, en las siguientes, si hablamos de una persona que vamos a prevenir, vamos a hablar de 2 en 2, de 2 horas en 2 horas. Cuando tenemos un paciente en condiciones de cama, pero sin úlceras, podemos estarlo cambiando de cúbito lateral. Podemos hablar de derecho a izquierdo. Porque es bien importante mantener a un paciente con mayor vigilancia cuando lo tenemos de decúbito lateral izquierdo. Es la zona donde se aloja el corazón. Pacientes que son de presión arterial, de zona de patologías pulmonares, nos va a contraer un gasto muy grande mantenerlo del lado izquierdo. Le va a ser muy complicada la respiración y vamos a tener como por ahí una crisis en cuanto a las flemas, en cuanto al ritmo cardíaco. Entonces, cuando lo tenemos del lado izquierdo, hay que tener mayor cuidado de jalar su brazo para que no quede presionado sobre el pecho y haga mayor presión sobre el corazón. Esa es la zona más importante sobre el lado izquierdo, de mantenerla jalado un poquito el brazo, mantener una almohada bastante cómoda y una almohada que genere una presión elevada sobre el brazo derecho. De esta manera toda la caja torácica va a estar con mayor facilidad para la expansión pulmonar y le pueda ser posible respirar o inclusive secretar algún tipo de flema que en ese momento se presente. Vienen las épocas navideñas en donde la base pulmonar o la zona pulmonar se viene con mayor frecuencia. Entonces, no solo la úlcera por presión aquí cuenta un plus, vaya, es un todo, es un integral del paciente. Cuando tenemos al paciente lo podemos voltear también sobre el lado derecho a las siguientes 2 horas. Estamos ya hablando de 6 horas durante el día en cómo se va cambiando la posición de algún paciente. Cuando lo tenemos sobre el lado derecho, también podemos aplicar el uso de la almohadilla para relajar un poquito el peso del cuerpo de la persona y le sea más cómodo trabajar sobre esa zona. Siempre, aquí en la imagen, no aparece una almohada que va entre las piernas, entre las rodillas. Sin embargo, una almohada que vaya entre las rodillas, ¿sí? Entre pierna y pierna, hará mucho más cómoda la estancia de lado. Hay almohadas en el mercado que ya son en tipo J, ¿sí? Como una J, que son incluso almohadas para embarazadas, que les va bastante bien a los pacientes. Hay materiales que son de foam, le llaman memory foam, que son bastante buenos para trabajar este tipo de cosas porque no hacen como un bulto, no son duras y son semiflexibles, vaya. Hablando, siguiendo y continuando con la movilización y con el reloj postural, podemos hablar que el decúbito supino, que vuelve otra vez a estar presente, ¿sí? A lo mejor vamos a tener a un paciente completamente recostado por unos segundos en lo que hace es cambios de pañal. Habrá que observar muy bien los tiempos de los ritmos intestinales, los ritmos de comida, para poder empatarlos con las posiciones de la cama. En este caso, a lo mejor ya en la 6ª hora ya estamos hablando de que un paciente está entrando al área de comida o colación. Entonces, debemos de mantenerlo sentado para poder hacer los tiempos de comida, ¿sí? Mantenerlo siempre sentado para poderle dar mayor fluidez a todo el tracto, para todo el tracto digestivo y la deglución que le sea más fácil. Una vez que vamos avanzando durante el reloj, también es importante la sedestación, mantenerlos sentados. Si el paciente es una persona que puede trabajar por sí solo, crean en él, hagan el esfuerzo por mantenerlo sentado, aún con el apoyo de muchas almohadas, de recargadores. Hay también en el mercado
como especie de respaldos de sillón que nos permiten mantener a un paciente sentado para poderlo descansar, no solo de espalda, porque también previenes una úlcera por presión en la zona de la espalda, bajas la humedad, utilizas esos momentos para hacer cambios de cama, utilizas esos momentos para hidratarles la piel. Ya vimos ahorita que nos presentaron varios productos para poder hacer este tipo de hidratación. La hidratación no se debe de olvidar en un paciente que queda en cama, porque esto va a generar más la inactividad, genera, empiezan la aparición por las úlceras, por presión. Entonces, este momento del reloj es para poderlo trabajar en relación a la hidratación por la espalda, a la activación de la alerta, del modo de alerta, a colocarle un poco de música, a trabajarlo más activamente. Entonces, lo puedes poner, si te fijas, durante el reloj hay 4 horas, ¿sí?, de mayor intensidad, 1, 2, 3, 4, 5 horas en las que hay mayor actividad en el paciente, que es mantenerlo lo más posible sentado. Es cuando se acerca el nieto, es cuando se acerca la visita, tal vez, bueno, en estos tiempos es complicado hablar de eso, pero es cuando tenemos a un paciente más reactivo. Debemos de creer y debemos de poder convencerlos de que es importante para él, ¿sí? El manejo hasta de secreciones es mucho más factible cuando tenemos a un paciente que se sienta aún en momentos de UCI, ¿sí? En una terapia de cuidados intensivos también es importante sentar a un paciente, aún esté en estado de inconsciencia. Ahorita les voy a presentar unas imágenes y unos videos de pacientes reales que tenemos actividad física a pesar de muchas, se puede decir, de muchas contrariedades, ¿no? Bueno, si avanzamos en la cuestión del reloj, podemos hablar que otra vez llegamos al lado izquierdo, ¿sí? Sobre el decúbito lateral izquierdo, como les decía, hay que tener cuidado en la presión del corazón para no hacer una presión innecesaria. Decúbito supino otra vez. En este caso quiero hablar de los pacientes, me quiero meter un tantitito en los temas de COVID, porque ahorita también resultan ser una postura el estar boca abajo, en tipo prono. ¿Por qué? Porque el manejo de secreciones es mucho mejor, ¿sí? Estos estudios no los digo yo, países que han tenido la desventaja, pero a la vez la ventaja para muchos otros de enseñarnos que estas posturas, que algo tan sencillo nos puede llevar a avanzar muy bien en la evolución de la enfermedad. Entonces, esta postura también generaría, aún teniendo el tubo, también genera esas úlceras por presión, pero también genera una reactividad al paciente, pero también genera, porque estaba en controversia de si no o sí poner al paciente en prono. Sí colocar al paciente en prono, tiene una mejor actividad, hasta estado de alerta y manejo de secreciones, pero también hay que cuidar la cuestión de hidratación para que no vaya generando las úlceras por presión, porque sí son horas prolongadas las que debe de estar un paciente con tipo de COVID o cualquier enfermedad o patología que tenga mucho grado de secreción. Entonces, siempre que tengas a un paciente también con mucho grado de secreción, sí considera mantener boca abajo, en prono, a su paciente con una almohada que esté en la zona del estómago, una almohada en el estómago y una almohada más en la zona de los pies, para que eleve un poquito la posición y calme la presión que genera la cadera. Entonces contrarreste un poquito la presión del cuerpo, porque hay personas que tienen un grado de obesidad bastante considerable. Aún así, la posición en prono sí debe de estar presente en la mayoría de los pacientes que son de reposo prolongado. Volvemos otra vez al estado de sedestación por otra parte del día. Vamos a hablar que la mejor parte del día para un paciente en estado de sedestación es como de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Y el otro momento bueno para un paciente receptivo es como de las 4 o 5 de la tarde a las 6, 7 de la noche. Entonces, en ese sentido vamos a pensar mantenerlo otra vez sentado con todas las técnicas o los almohadas que nos lleven a tener una postura tipo reposet. Brazos elevados
casi la parte distal de los brazos se va a ir a la parte proximal, o sea, así de elevados nuestros brazos y nuestra posición cuando esté sentado. Jamás vamos a permitir que un paciente estando en sedestación, estando sentado, mantenga los brazos aquí abajo y la postura hacia un lado o hacia el otro. Hay que mantenerlo ya sea con las almohadas o generándole datos de actividad para que espalda derechita y los brazos deben de estar reposando sobre algún tipo de almohadillas. A veces 2 almohadas apiladas puede ser una opción bastante buena y bastante sencilla para poder trabajar con este tipo de pacientes. Cuando tenemos pacientes con retención de líquidos, simplemente retención de líquidos porque viene de algún postquirúrgico. Los ejercicios de Burger-Allen son ejercicios muy indicados para poder realizar en los pacientes con edemas localizados, sobre todo en la zona inferior, ¿sí?, de nuestro cuerpo, en los pies, que son 3 movimientos bastante sencillos. Primero, es elevar, déjenme ver si aquí tengo la imagen, es elevar al paciente en esta posición. La elevación, si te fijas, es muy exagerada, pareciera muy exagerada. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta, que esta actividad no va más allá de 20 minutos, ¿sí? Y la elevación es mucha. La ayuda de una cuña, que es ese triangulito que ven ahí en la imagen, la ayuda de la cuña es muy importante. En este caso de la imagen pareciera que está libre entre el pliegue de la rodilla, entre el hueco popliteo y la zona del talón. Pongan una almohada que contrarreste ese espacio y generen esa altitud en el paciente sin que haya presión en los talones. Esta actividad consta de tres movimientos sencillos. Una es que durante 1 minuto vamos a girar los pies en círculos hacia afuera, durante 1 minuto. El ritmo lo elige el paciente, ¿sí? Si lo quiere hacer más rápido, lo quiere hacer lento, pero el caso es no detenerse durante ese minuto. Pasó el minuto, descansa 1 minuto y el siguiente movimiento es círculos, pero ahora para el sentido contrario y de igual manera. Durante 1 minuto sin parar, el ritmo lo elige el paciente. Cuando haya pasado el minuto, vuelvo a descansar 1 minuto y vuelvo a hacer dorsoflexión, ¿sí? Flexiono el tobillo durante otro minuto. En estos 3 movimientos vamos a sentir una irrigación vascular, pero que vas a sentir incluso muchísima comezón, ¿sí? Se empieza todo el sistema a activar y es un sistema de drenaje de manera natural. Muchas veces queremos llegar con el paciente y amasarlo como tal, amasarlo y darle masaje de ese que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero no todo el tiempo es llegar y amasar, porque a veces esa cizalla genera la úlcera por presión. Si ya el paciente era de una piel ya lastimada o trae rash por el pañal o trae un rash, y tú llegas a hacer cizalla con el masaje, lo que vas a provocar es que se abra, se reviente y drene. Y entonces ves un montón de pacientes con un drenado capilar bastante considerable. Aquí cuando ya, incluso te digo, si tienes a un paciente en tu casa, es importante estas posiciones así de exageradas, ¿sí? Estamos hablando casi a 45 grados en los que vamos a hacer esos 3 movimientos de una manera sencilla. Aplica signos de Godet, edemas localizados, pacientes anasárquicos. De igual manera, una vez que tienes si haces la evaluación que ese paciente no viene de un linfedema, lo único que debemos de hacer es la elevación, no más. Tendrá que acudir con un especializado para hacerle un estudio y una evaluación específica para saber qué es lo que puede y lo que no puede realizar, porque esto va en relación a los cortes de ganglios. Entonces, si es un paciente con linfedema, lo único que tenemos que hacer es la elevación y el uso de las mangas. Jamás debemos permitir que un paciente que tiene un linfedema ande deambulando con sus manos sin las mangas, ¿sí? Que son unas mangas de presión.
Aquí tengo que hablar también de los pacientes que están mucho tiempo en cama. Es importante saber que las medias de compresión, de mediana compresión, son de buena ayuda. Sin embargo, también realizan úlceras por presión. Por eso es importante comentarle al familiar que aunque las use y que sean incluso hasta las vendas que se pueden colocar como sistemas de drenados, ayudan, pero también se tienen que estar movilizando a cada rato para evitar otra úlcera por presión innecesaria. Entonces, cuando tenemos un paciente con el uso de medias de compresión, de mediana compresión, todo el tiempo deberemos de estar revisando, hidratando y moviendo de distancia, ¿sí? Moviendo de zona esa liga que tiene como silicona, que está adherida con silicona para que no se baje, pero que también provoca calor y humedad. Entonces, revisar todo este tipo de cuestiones en cama es muy, muy, muy importante, y siempre ayudarle al paciente a que se mueva, siempre hacerlo bastante consciente de que tiene que retomar el movimiento. No podemos hablar de un paciente, aquí quiero colocar una imagen, déjame ver si se ve, ay, no se puede, caray, dice que no se puede descargar. En este caso, este video tiene un paciente, no quiere descargarse, tiene un paciente en este video, tiene un paciente que tiene varios meses de postración. Este tipo de pacientes sí o sí se tienen que mover, sí o sí tienes que hacerlos creer en sus propias fuerzas y movimientos. No podemos pensar que un paciente que no se movía, que no caminaba, que es lesionado medular, lo vamos a querer hacer caminar. Obviamente tenemos que hacer dentro de la evaluación, también hacer la evaluación en qué modo estaba, vaya, en qué estadio estaba antes de ingresar a un nosocomio, antes de ingresar a este tipo de patología de encamamiento. Entonces, una vez que sabes cuál es la evaluación, cuál es la estadía anterior al hospital, pues ya podrás pedir el avance. Vaya, no quiere cargar un video que era de bastante importancia para mí, para poder ejemplificar cómo un paciente que tiene mucho tiempo de postración no logra tener ni una sola úlcera por presión, aún con el tiempo de cama, que lleva años en cama. ¿Sí? Hay pacientes que llevan muchos años en cama y que no tienen ningún tipo de úlcera por presión, y esto es dado a la prevención ante el movimiento, no más. No hay como fórmulas mágicas. El movimiento siempre te va a llevar a regular y a nivelar muchos de los sistemas, tanto digestivos, vasculares, de humedad, bueno, secretores. Ahora sí que el hablar de movilizaciones en los pacientes con encamamiento no lo podremos reducir solamente a úlceras por presión, sino también a todo un sistema integral. No quiso ver. Bueno. Entonces, déjenme ver si el siguiente video puede reproducirlo. Son pacientes, no entiendo por qué no quieren. Son pacientes que tienen mucho tiempo de postración y que incluso tienen un grado de obesidad bastante considerable. Que dices, ¿cómo lo voy a mover? Normalmente cuando te encuentras a un paciente con grado de obesidad, te encuentras a un familiar preocupado, asustado. Dice, es que yo no lo puedo mover, a mí me duele la columna. Claro, no lo va a mover. Le vas a enseñar cómo de realizarlo. Y este era un video que ejemplificaba cómo le decía al paciente que se tomara de la cama, de los extremos de la cama, para girarse. Lo único que debes de hacer es trabajar con las biomecánicas, ayudarlo a que flexione las rodillas y que se jale para poder lateralizar el cuerpo. Sí, todos los pacientes deben de tener esa facilidad para moverse, para estar dentro de cama lo más activos posibles. Ahora, aquí tenés también otro paciente que es de una obesidad considerable, que me hubiera encantado se pudiera haber
haber presentado ante ustedes para que vieran realmente que la movilidad en el paciente hospitalizado es de vital importancia. En este sentido, pues los invito a que todos los pacientes, todas las personas, siempre opten por el movimiento. Todos los movimientos que son sencillos, elevar brazos, abrir brazos, rotar, todo eso que doblar las piernas, abrir los dedos de los pies, hacer estrellitas y todas esas cosas sencillas siempre van a tener que estar presentes en un paciente. Y recuerda haber hecho la evaluación de por qué parte viene la inflamación o ese edema localizado. Godet, anasarca o linfedemas. Por hablar 3 clasificaciones grandes para poder llevarlo a una actividad física total. Creo que hay problemas para poder reproducirlos. Me hubiera encantado, pero creo que no se puede. No tomo con imagen, ¿verdad? En este caso, pues agradezco la invitación. Espero que les haya servido esta información. Acérquense, nunca dejen a un paciente postrado. Manténganlo en actividad. Esto le llevará a tener una mejor evolución en todo su cuadro, en todo su cuadro patológico. Un sistema de alerta, una prevención, un manejo de secreciones. Invitados a que todo el mundo se mueva, ¿sí? Es mucho más opción moverse que no moverse. Gracias.